muerte? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. A mí me gustaría creer que sí. Con ustedes es lo que queremos compartir hoy día a partir de este minuto. Recuerden que el teléfono para llamar es el 562-251-26. Me faltó... 777-5126. Desde ayer fíjate que algo ando mal. 562-2777-5126. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ahora ya. Desde los inicios de la vida, los hombres han intentado encontrar respuestas a sus dudas existenciales. Pero hay un misterio universal. ¿Qué nos ocurre después de morir? ¿Es la muerte el fin de la existencia? ¿Una entrada a la eternidad? ¿O es un paréntesis entre las vidas? Por definición, la reencarnación sostiene que el alma o espíritu regresa al mundo material después de la muerte física, renaciendo en un cuerpo nuevo. Según esta creencia, las almas pasan por ciclos de muertes y nuevas encarnaciones. La reencarnación está vinculada al concepto del karma, según el cual cada uno paga por su buen o mal comportamiento en sus próximas reencarnaciones. Una vez que el alma logra evolucionar hasta la perfección, es decir, es un espíritu puro, este se sumerge en la eternidad. ¿Y tú, crees en la reencarnación? ¿Creen en la reencarnación? ¿Tendrá que ver con karma, con fe, con algún tipo de religión especial, con alguna característica? Si hay vida después de la vida, esta que estamos viviendo nosotros, que viven ustedes, reiteramos, 562-2777-516 del teléfono para que nos den su opinión, porque a lo mejor más de alguien ha tenido una experiencia que quiere compartir. Nosotros hemos invitado, como en muchas otras ocasiones, a Jaime Ales, él es escritor y director de Sincronía, para preguntarle a don Jaime primero cómo está. Muy bien. Lo vemos con mucha vida. Muy bien, estoy muy contento en lo personal, preocupado sí por estas cosas que pasan, esta tragedia de Argentina y otras tragedias y otros dolores que hay, pero siempre con mucho ánimo y con muchas ganas de vivir. ¿Por qué tanto interés en el ser humano de saber si hay vida después de la vida? ¿Tiene que ver con qué? A ver, yo no sé si es tanto interés en el ser humano como una certeza en el ser humano de que no nos agotamos con la vida terrenal. Porque el ser humano es la fusión del cuerpo y el alma. Pero hay un momento en el cual se produce la separación. El ser humano muere, pero su alma sigue viviendo, porque el alma tiene un concepto de eternidad. Queremos saber por qué, porque todos tenemos una ansiedad de eternidad, porque en nosotros reside yo diría una semilla de Dios. Nosotros estamos aquí preparándonos para ser dioses, para llegar a la plenitud de la divinidad. Entonces, tenemos esa ansiedad de eternidad, queremos ser eternos. Pero al mismo tiempo, Jaime, somos muy racionales. Por ejemplo, yo la toco y siento su hombro, veo sus ojos maravillosos, su cara. Perdón, yo espero que cuando tú la toques no solamente funcione tu razón. Ah, muy bien. Pero ¿para dónde voy? Veo tu barba, la belleza de Oriana. Esa es hoy día hay una vida, ¿qué es eso? Tocarse es vida. Sí, sí, claro. Porque es la parte corporal. Claro. Correcto. Ya. Por eso que... La materia. Claro, idealizar lo otro, o sea, buscar lo otro es... está el otro componente. Nosotros somos trascendentes, de verdad. Hay algo que nos trasciende en el tiempo, que nos trasciende en la realidad en general. Nosotros estamos, de cierto modo, viviendo siempre en este doble estándar, que es lo que nos trasciende y lo concreto. Cuando nosotros amamos a una persona, no nos agotamos en el acto de estar con el otro, sino que estamos siempre con una ansiedad de prolongar ese momento, de prolongar el sentimiento. Y cuando estamos lejos de la persona amada también la sentimos. Es decir, la trascendencia está presente en nosotros. Entonces, hay una realidad concreta que yo debo vivir, que debo experimentar, a la que me debo concentrar, pero así como está esa realidad divina, también esa realidad terrena, también es una realidad divina. Y una realidad divina que hace que todo lo que yo hago va teniendo un efecto energético mucho más allá. Nosotros somos energía, más densa o menos densa, según vaya siendo el entorno de nuestro cuerpo. En este momento tú estás lejos de mí, sin embargo, mi energía está tocando la tuya y estamos en conexión. Todo esto nos une en una gran cadena universal que hace que
estemos en contacto con todo el universo. Así trascendemos. Y esa muerte terrenal, tú hablas de energía. Nosotros nos transformamos en energía. Nosotros somos energía. Somos energía. Esa energía, una vez que fallecemos aquí en este mundo... El alma adquiere otra entidad. ¿Y dónde va a ser? A otra dimensión. Ahora, nosotros podemos hacer muchas conjeturas. Yo estaba ahora leyendo un libro de Eben Alexander sobre su experiencia como médico, de haber sufrido un ataque y haber vivido en el cielo, como dice él, y haber regresado. El alma entra en una dimensión distinta porque el alma es espiritual, es otro tipo de energía. Entonces, esa energía que se ha desprendido de nuestra materia, llegase que nuestra materia entonces ya no pueda continuar activa, esa energía se va a otra dimensión, una dimensión donde está en contacto con una entidad diferente, que nosotros vamos a llamarle Dios, los maestros espirituales, los ángeles, los guías, como queramos. ¿Y esa vida, después de la vida, pudiese ser la reencarnación? No, reencarnar es volver a tener un cuerpo, es volver a tener algo tangible. ¿Y por qué todos nos reencarnamos? Mira, yo no puedo decirte todos nos reencarnamos, pero te puedo decir que la generalidad nosotros nos reencarnamos. No puedo estar seguro de todo porque, por ejemplo, para un cristiano, Cristo no reencarna. Para un estudioso de las religiones, Cristo no solo reencarna, sino que puede estar hasta la pista de todas sus reencarnaciones, ¿no? En Mitra, en Rama, en Krishna y en otros personajes que tienen las mismas características de Cristo. Por lo tanto, digamos, la mayoría de nosotros reencarna. ¿Por qué? Porque nosotros somos almas que venimos a perfeccionarnos. Entonces tomamos cuerpo, nos hacemos humanos. En esta entidad humana crecemos, aprendemos, nuestra alma se enriquece, nos acercamos más a Dios. Algún día vamos a llegar a la plenitud total. Vamos a llegar a ser dioses, vamos a llegar a ser parte integrante de Dios. ¿Hay que creer en algo para entender que hay vida después de la vida? Hay que creer en la trascendencia, nada más. Creer en Dios. Aquellos que dicen, no, esto se acaba acá. Bueno, no cree, entonces se va a llevar una sorpresa. Porque mira, cuando hemos hecho este trabajo, yo esto no lo hablo solamente desde la teoría, lo hablo desde la práctica. ¿Por qué? Porque yo he experimentado a través de distintos métodos, con el doctor Schultz primero, con la Gina Nanetti, con Viviana Centeno, mi maestra en esta materia, he trabajado el tema de las regresiones. Es decir, he regresado a otros momentos de mi vida, de esta encarnación y de otras encarnaciones. Cosa que, claro, tú me podrás decir, ¿y cuál es la prueba? No, yo no te puedo dar ninguna prueba, pero yo sí tengo una prueba. Por ejemplo, en un caso, me sentí de una determinada manera, que estaba en un momento determinado de la historia. Y cuando la persona que me conducía, que era el doctor Schultz, me dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo le di un nombre que yo no conocía. Y finalmente descubrí que era una persona que vivía en Inglaterra en un momento determinado. Y entonces le pedí a una amiga que sabía mucho de cosas inglesas, de literatura inglesa, que ubicara a un escritor de tal o cual nombre del cual yo nunca había escuchado hablar. Y cuando me contó que lo había encontrado, todo su relato es un relato que a mí me hizo completo sentido con lo que yo había experimentado allí. O sea, yo estuve en contacto con eso. Yo tengo esa prueba para mí. No vale para nadie más, por supuesto, pero para mí vale. Y el que cree en mí, sí, me creerá. 562-277-5126, teléfono para que también hablen ustedes de lo que sienten respecto a la reencarnación y vida después de la vida. ¿Tenemos llamado? ¿Sí? ¿Podemos atenderlo? Sí, porque nos están llamando desde Florida. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Qué cuenta, Jorge? ¿Cómo están, chiquillas? ¿Qué tal? Bien. Gusto saludarte. Un abrazo, Rodrigo. Rodrigo, te escuchamos. Saludos. ¿Rodrigo? Te escucho. Sí. Bueno, llamo para comentar. Mi punto de vista es que no hay reencarnación. No existe lógica en la reencarnación. Reencarnación suena como a un reciclaje. El Señor nos habla de que pasamos por un proceso donde nos vamos perfeccionando de vida en vida para llegar eventualmente a ser dioses. Bueno, eso no está diciendo en el fondo que tenemos un montón de dioses. El término Dios significa uno. Ahora, si tenemos varios dioses, tenemos un complejo teológico, es complejo. Ahora, en relación a la reencarnación, mi punto de vista es el siguiente: el año 1950, las estadísticas indicaban que éramos 2.5 billones de personas. Hoy día estamos cerca de los 7 billones.
si no estamos reencarnando, deberíamos mantener un número constante, pero no es así. O sea, seguimos agregando más vidas, nos multiplicamos. Ahora, creo que sí somos energía, y la energía trasciende en diferentes formas. Si tú miras tu mano, por ejemplo, te vas a dar cuenta que tu mano no es sólida, es una combinación de células. Sí hay energía, en todo lo que hay alrededor de nosotros hay energía. Lo que trasciende son las ideas, son los conceptos, son los proyectos. Hemos evolucionado como seres humanos en el tiempo gracias a eso, porque somos capaces de perpetuar ideas, conceptos y ideología. Pero fuera de eso, no le veo otro sentido al afirmar reencarnación. Gracias, Rodrigo. Una opinión interesante. Tú dijiste no. No, yo dije no porque resulta que el número de personas... O sea, si nosotros decimos que el número de personas no debiera crecer porque deberían reencarnarse siempre los mismos, entonces quiere decir que estamos limitando nosotros la existencia de este Dios que puede crear más almas. Pero además hay una cosa interesante, si nosotros, yo no digo que cada persona muere y al día siguiente vuelva a nacer. Hay una cuestión de temporalidad. Fíjate que, por ejemplo, que hoy día, si nosotros sumáramos la totalidad de los seres humanoides, de tipo humano, homínidos, que han existido desde hace 2,5 millones de años hasta el año 1950, eran aproximadamente... 2.000 millones. No, 6.000 millones. Ah, 6.000. De 2 millones de años. Desde hace 2 millones de años hasta ahora... Tienes razón. Hasta ahora, en total han vivido 6.000 millones. Y hoy día somos alrededor de 6.000 millones también. Podríamos decir que estamos todos vivos, pero además puede haber nuevas almas. El universo es muy grande, pueden venir de otras partes. Además, Dios puede seguir creando almas, nosotros no podemos limitarlo. Eso es pretender... Pueden venir de otras partes, ¿ah? Claro, ese va a ser tema para otro día. Claro, y puede, eso es tratar como de someter a una contabilidad algo que es mucho más trascendente. Ahora, lo que trasciende pueden ser las ideas. Sí, de cierta manera, pero las ideas pasan más a través de la conciencia que de los textos. ¿Esas reencarnaciones siempre van a ser como humanos o también puede ser que uno se reencarne en animales, en plantas? Los budistas, y que siempre uno se relacione con la misma gente. Mira, la primera parte, los budistas creen que uno puede reencarnar en cualquier objeto de la realidad. La mayoría de los no budistas creemos que no es así, que como el ser humano... Como el alma va en un proceso de progreso, tiene que ir aprendiendo experiencias humanas. Pero en fin, es cuestión de creencia. Ahí ya nadie puede decir, yo tengo la razón, tú tienes la razón. Mi experiencia concreta al haber vivenciado un proceso de reencarnación y al haber guiado a otras personas en regresiones para ver sus propias vidas anteriores, me lleva a demostrar de que solamente tenemos experiencias de tipo humano. ¿Y las relaciones siempre es con la misma gente, con la misma energía? Reencarnamos en grupo. ¿Cierto? Eso sería bonito, ¿no? Sí. Reencarnamos en De grupo. una manera u otra siempre estamos rodeados de la gente que nos quiere. De las almas, nosotros somos grupos de almas. Y vamos reencarnando en grupo y nos vamos relacionando. A veces estoy con este grupo, pues con otro grupo, pero estamos trabajando en grupos con tareas comunes para aprender, jugando distintos roles, porque tenemos que aprender distintas cosas. Entonces a veces yo tengo que ser padre, otras veces tengo que ser madre, hija, hijo, tengo que ser un traidor, tengo que ser un santo, tengo que ser distintas cosas, ¿no? Las almas se van moviendo de distinta manera, cumpliendo distintas realidades. Orián. Tenemos también muchas opiniones en Facebook, está causando mucha controversia el tema. Y, por ejemplo, Liliana quiere compartir con nosotros su experiencia y dice: yo tengo una experiencia acerca de este tema. Cuando era niña, estuve en clases de natación muchas veces y con el instructor, vaya, que le daba mucho miedo a nadar, que no había manera de que ella aprendiera. Cuando se fue a California se hizo una regresión y entre las cosas que salieron, en una de sus vidas supuestamente había sido un hombre y había muerto ahogado. Y de ahí se dio cuenta de los miedos quizá o de las trabas que tenía para aprender a nadar. Esta era una de sus experiencias y dice: eso sí que lo he sentido, yo estuve en ese lugar, eso lo he vivido, lo que decimos muchas veces, lo déjà vu, que muchas veces estamos en un lugar y, uy, esto me suena. Puede ser también que tenga algo que ver con la reencarnación o con el karma que uno va acumulando a través de las vidas. Es que el karma no es más que la tarea. Mira, cuando tú tienes una tarea, tú naces con una tarea, vives tu experiencia y cuando termina tu vida terrena, cuando se acaba este ser humano y tu alma se va y evalúa, pueden haberle quedado tareas pendientes. Si le han quedado tareas pendientes, tiene que volver a realizarlas, tiene que volver a la vida para
Aprender. otra encarnación para cumplir con esa tarea. Y así van surgiendo nuevas tareas y vamos viendo. No es una cosa maligna el karma. El karma es una cosa muy positiva. Es la tarea y la posibilidad de ejecutar la tarea. Ahora, esto del déjà vu, claro, a veces nos pasa espontáneo. El punto es que ese trauma de esa niña que se ahogó en una vida encarnada anterior, es un trauma que debe habérselo repetido varias veces. Y por eso quedó muy marcada. Porque cuando el trauma es una sola vez, salvo que sea muy doloroso, si el trauma es una sola vez, lo más probable es que no afecte a nuestro desarrollo. Jaime, ¿en qué nos reencarnamos? ¿En lo que queremos? ¿En lo que alguien quiere? Bueno, lo que hemos logrado experimentar es que el ser humano, junto con evaluar su vida humana anterior, una vez el alma, digamos, evalúa su vida humana, planea la vida siguiente y hace un plan de vida. Se fija la tarea y se fija las condiciones de la tarea. O sea, con quiénes la voy a ejecutar, quiénes van a estar conmigo, qué grupo me va a acompañar, en qué territorio lo voy a hacer. Y entonces se elige esa condición y se prepara el nacimiento. En eso no hay tiempo. Puede ser 15 días, puede ser 1000 años. No podemos saberlo. Normalmente uno se encuentra con procesos de encarnación de personas con mucha distancia. Pensemos en Nueva York, porque en Nueva York nos están llamando en este instante al teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería contarle una pequeña anécdota referente a la reencarnación. Yo no tenía idea ni no creía hasta que me pasó lo que yo les puedo narrar en creo cual lo más corto posible. Dale. Yo viajé de aquí de Santiago el 4 de junio de 1972. Iba con ganas de trabajar en Estados Unidos. Llegamos al Kennedy, voy a La Guardia, me voy al hotel YMCA, que está en la 34 con la 9ª. Y el amigo con el cual íbamos me dijo de que vamos a conocer el Empire State Building, que está cerquita aquí caminando, como 4 bloques, 4 calles. Bueno, llegamos, pagamos la entrada, nos metimos donde están los ascensores, nos vamos en el ascensor hasta el piso 88 y yo empiezo a ponerme pálido, le digo, ¿te sentís mal? Dentro del ascensor yo conocía eso anteriormente, en otra vida yo había estado ahí. Conocí y le pude dar detalles hasta de los más mínimos diseños de las baldosas que tienen los pisos. Entonces yo desde esa vez yo pensé que la reencarnación existe. ¿Cómo? Si yo nunca había viajado, nunca. El primer viaje que hago internacional fue ese en el año 1972. Gustavo, ¿y fue el único lugar que te pasó eso? Me comprueba a mí de que yo estuve. Y después descubrí habilidades que tengo en equilibrio. Yo trabajé en el Empire State Building, porque después reconocí la fotografía, y las tengo. Reconocí fotografías de cómo yo podía porque hay muchas cosas que me dieron de que pensar de que yo podía. Yo trabajé en fierrador, que se llama en Estados Unidos, que es el que ensambla las vigas, que las trae una grúa y las va poniendo y que uno las mete después, las amachambra con una máquina especial. Gustavo. Bueno, eso es lo único que le puedo contar y yo creo en la reencarnación. A pie junta, después de que me pasó eso, yo creo en la reencarnación. Gustavo, ¿tú podrías decir entonces que lo que estás haciendo ahora es viviendo una segunda vida? Sí, eso para mí está bien claro. Yo estoy viviendo una segunda vida y esa vida que viví después tuve muchos pasajes en el cual yo recordé parte de lo que yo viví anteriormente, que tiene que haber sido... El Empire State Building se construyó en el 1928, ¿okay? Fue cuando tuvo la recesión, eso fue para darle un impulso a la economía. Y la habilidad que después pude trabajar en lo mismo, sin miedo. Para eso es un personal estrictamente seleccionado, el que no tiene miedo de andar a cientos de metros de altura caminando y con el aire que te empuja para los lados. Ok. Gustavo, muchas gracias. Muy interesante la experiencia vivida y que la ha querido compartir. Sí, notable, me parece. Esas cosas son pequeñas pruebas. Son pruebas que valen para él. Tú te das cuenta que para nosotros, si nosotros no creyéramos o decidiéramos no creer, diríamos, bueno, está inventando. Pero él sabe que no está inventando. Pero esos ejemplos yo él sabe que está diciendo la verdad. Pero ayudan mucho porque
como cada día los seres humanos somos más ver para creer, o escuchar para creer, o sentir para creer, aquí hay un ejemplo. No, hay experiencias concretas, entonces cuando se dan esas experiencias concretas nosotros podemos hacer fe en esa persona y decir, sí, es cierto. Pero hablando, por ejemplo, de estas experiencias concretas, entonces si efectivamente nos reencarnamos, si efectivamente tenemos vidas anteriores, etcétera, etcétera, ¿por qué yo hoy no recuerdo quién fui, si viví en el Antiguo Egipto, si viví la Segunda Guerra Mundial? O sea, solo lo puedes hacer en una regresión. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué yo no no tengo esta experiencia acumulada? Porque si tú tuvieras todo eso en tu memoria de humano, no vivirías tu presente, vivirías tu pasado. Entonces lo importante es vivir el presente, esta vida concreta que decía Jorge hace un momento, que nosotros vivamos nuestra realidad, vivir nosotros lo nuestro, vivir lo que nosotros somos efectivamente hoy día. Y solo en caso que nos encontremos con hechos difíciles o traumáticos, entonces comenzamos a explorar el pasado para solucionar un problema. Pero no por hacer turismo esotérico o espiritual, sino que la idea es que si yo tengo un problema, por ejemplo, esta niña que no podía nadar, ella entonces investiga, se encuentra, sana y puede hacer lo que tiene que hacer. Pero ese es nuestro punto de vista. Es decir, no simplemente decir yo tengo que recordarlo todo. No tengo para qué recordar. Si yo puedo vivir, yo hoy tengo que vivir. Mi alma sabe lo que tiene que hacer. De lo contrario sería tremendamente traumático para todos nosotros decir, no, es que yo fui esto, fui lo otro, porque entonces no viviría tranquilo en ninguna parte. Tenemos llamado desde Canadá. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Cecilia Acevedo, estoy llamando de Toronto, Canadá. Bien. Te escuchamos, Cecilia. ¿Aló? Aló, sí, te escuchamos, Cecilia. ¿Nos quieres contar alguna experiencia? ¿Quieres hacer alguna quisiera hacerle una pregunta al señor. ¿Qué es lo que significa el estar dormido y sentir que te sale tu cuerpo? A mí, tú te sales de tu cuerpo. ¿Y lo miras desde arriba? Ya. ¿Como desdoblarse? Ok. Sí. Cecilia, escucha lo que te va a comentar Jaime Ales respecto a tu inquietud. Gracias por el llamado. Bueno, tú me decías recién que eso es como de doblarse, claro. Hay momentos en que parte de nuestra alma se separa del cuerpo. Eso es algo que algunos hacen a voluntad, es muy raro eso, pero algunos lo hacen. Pero sucede como espontáneamente en general. Son momentos en que el alma necesita como expandirse o tomar otros contactos. Y a veces sucede también cuando la persona padece problemas serios, tiene problemas como, digamos, de angustia, penas, depresiones, y entonces el alma quiere abandonar el cuerpo, pero no es el momento de morirse, entonces no se va a morir. Entonces abandona parcialmente el cuerpo y el cuerpo a veces se debilita con eso. Hay una enfermedad que se llama la disautonomía, que algunos teóricos relacionan mucho con esto, con esta especie de desprendimiento del alma que se aleja del cuerpo. Respecto a las regresiones, yo tengo una inquietud que tiene que ver con trabajo en un medio de comunicación, que de pronto se le ha dado un sentido de espectáculo a regresiones. Es decir, claro. Sí. La televisión, nosotros mismos, un espectáculo. Sí. Entonces la persona conocía, se le hace una regresión, entonces la gente mira en casa, mira. Si es relevante, si es importante, pregunto, hacer regresiones, ¿por qué no se hacen muchas más y de manera bastante más reservada? ¿Por qué se ha convertido casi en un espectáculo? No, espectáculo... No vamos a hacer lo que han hecho en otros canales que critican a la gente mientras trabajan ahí. Pero te voy a decir que el problema es del canal, de la televisión, de la revista, de la radio. Pero de todo, porque hay gente que hace regresiones que se presta para eso. De todo, por supuesto. Y siempre hay gente que inventa cosas también. ¿No? Fue famoso el caso de una persona que inventaba estas conexiones con los muertos y que no las tenía, o distintas cosas. Eso es show. La verdad es que hay mucha gente que hace este trabajo con bastante seriedad. En Chile hay, en Argentina hay, en España hay, en Estados Unidos, muchos países del mundo. Gente que trabaja con bastante seriedad, con bastante rigor. Pero eso es cuando eso se llama regresión terapéutica o terapia de vida pasada, que tiene por sentido enfrentar un problema que padece la persona
un problema psicológico o un problema físico que tiene la persona, un problema conductual de la persona, y se recurre entonces a esta terapia, que es regresar primero a la infancia, luego al útero y luego a otras experiencias vitales donde el alma, a través de lo que es el inconsciente colectivo, se comunica con nosotros, usa el cuerpo y nos permite tener entonces una respuesta eficaz. Y esto se hace bastante. Yo te diría, yo en mi consulta debo atender 2 o 3 personas por semana. Yo no me dedico fundamentalmente a eso, me dedico más al tarot, pero atiendo 2 o 3 personas por semana que vamos tratando este tipo de temas, y es extraordinariamente útil y muy interesante. Ahora, masivamente esto, claro, no se puede hacer. No, claro. Veamos lo que opina la gente, Oriana. Se está estableciendo un discurso muy interesante en las redes sociales. Voy a empezar con Miguel Ángel Araya, que dice: si existiera la reencarnación, echaría por tierra todas las promesas de Jesús. Él dijo bien claro: llegará el día en que levantaré a los muertos de su sueño, y eso solo ocurriría una vez en cada ser. En cambio, en Twitter, por ejemplo, un segundito, que, es que de Jesús me quería acercar. Ahora vamos con su opinión. Y Pablo en el Twitter nos está diciendo, contrarrestando quizá la opinión anterior, que es muy probable que exista la reencarnación, porque la divinización del ser humano en el cristianismo se cree en participar del estado de Dios. Exactamente, yo creo que tiene razón. Pero hay una cosa que le quería decir al primero, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Mira, Miguel Ángel, ¿qué es lo que pasa? Resulta que Jesús era judío. Y él no vino a modificar la historia del judaísmo, sino que él vino a traer algunos conceptos. Él dijo: vine a cumplir la ley. Por lo tanto, hay temas que en el judaísmo no se discuten, como por ejemplo la reencarnación. Es un tema del judaísmo. Por lo tanto, para Jesús la reencarnación era un tema normal. Era tan normal que el propio Evangelio, en el momento en que se relata la transfiguración, está Jesús con Elías y está Jesús con Moisés, se muestra a los discípulos con su cuerpo glorioso, y los discípulos, cuando van bajando del cerro con él, una vez terminado ese trámite, le dicen que están contentos con esto, y él le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos le dicen: la gente dice que tú eres esto, lo otro, le dan 3 o 4 cosas, y finalmente le dicen que tú eres Elías. Y entonces Jesús le contesta: no, le dice, porque Elías ya vino y ustedes no lo reconocieron. Y entonces el evangelista agrega: y él se refería a Juan el Bautista. Entonces el propio evangelio está diciendo: la reencarnación está ahí. Jesús está diciendo que Juan el Bautista fue la reencarnación de Elías. Tiene pregunta don Jaime Ales. Jovita desde la Argentina. ¿Cómo está, Jovita? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Soy chilena yo. Vivo 37 años acá en Argentina. Qué bueno, qué gusto saludarte, que estés conectada con nosotros. Te escucha Jaime Ales. Bueno. Hola. ¿Aló? Hola. Dale, hola. Dale, Jovita. Mucho gusto. Mi nombre es Jovita Paredes. Sí, te escuchamos. Dale la consulta, Jovita. Yo cuando era chica, no sé si tiene que ver con la reencarnación, tenía 5 años, más o menos, y yo me iba por un túnel, iba despierta a la cama, me acostaba mi mamá, me acuerdo, y yo me iba por un túnel. ¿Qué significa eso? Bueno, ese es un estado, no creo que tenga eso que ver con la reencarnación necesariamente, pero sí puede ser cuando se es niño, hasta los 9 años, nosotros todavía vivimos estados de recuerdo de nuestra situación anterior, es decir, la situación espiritual. Entonces, tiene que ver con eso, con la idea de que estás reproduciendo una escena que tú viviste. Entonces, en tu estado de prehipnótico, digamos, o sea, antes de entrar en el sueño, tú recuperas de tu memoria, de esta memoria trascendente, parte de eso. Yo lo situaría allí, porque eso del túnel es la historia que se parece mucho a la muerte, ¿no es cierto?, a lo que cuentan algunas personas. En realidad, más que ser la muerte, también es la vida, es el túnel. Incluso puede ser que tú tuvieras con eso un recuerdo de tu nacimiento, del acto de nacer, cuando el alma se sorprende que tiene que pasar por este túnel, que es el canal vaginal, para poder acceder a la vida física. Y esa sorpresa es la que hace esto. Entonces, ahí puede haber parte de eso, más bien, más que el del tema propio de la reencarnación. Oriana. Seguimos porque Bastián Cortés tiene una inquietud, está muy entusiasmado con el tema del desdoblamiento y dice: cuando estás quedándote dormido y de repente sientes que no te puedes mover ni gritar, ¿tiene que ver con el desdoblamiento? Saludos desde Perú. Saludos para Perú. Puede tener que ver, porque es exactamente la idea. La idea de que eso es así, ¿no? Que
la persona en ese estado prehipnótico, de pronto podría ser que su alma quisiera tender a desprenderse. Y cuando tiende a desprenderse es producto muchas veces de algún estado angustioso. Eso lo había dicho ya. Y finalmente Lucía Vivian dice, una pregunta, ¿qué pasa con las personas que se suicidan, que se matan? ¿Se reencarnan? Y nos saluda también desde Noruega. ¿Tiene algo que ver? Porque eso también es un prejuicio cristiano, ¿verdad? Que las personas que Era la vida... No, era un prejuicio católico, más bien, no cristiano, porque los católicos incluso no le podían hacer misa. Hoy día no, hoy día se hace misa y todo. Eso ya se ha solucionado ese problema. Era una cosa reglamentaria más que teológica. Mira, la verdad es que se supone que las personas que se suicidan les pasa lo mismo que a los demás, que van a la luz, hacen la evaluación y después tienen que reencarnar. Lo que sí muchas veces sucede que las personas que se suicidan se arrepienten del suicidio poco antes de morir, pero ya no lo pueden evitar. Entonces su alma queda circulando, su alma queda vagando por entre nosotros, en otra dimensión, en una especie de dimensión intermedia durante mucho tiempo, hasta que se logra desprender. La verdad es que el tema ha aprendido mucho entre ustedes, cosa que agradecemos, las redes sociales, la gente que ha llamado. No podemos sacarlo a todos, desafortunadamente. Hay más cosas que conversar. Jaime Ales, lo pueden contactar ahí, en www.sincronía. La primera sincronía es con Y. .cl. La primera I es Y. En consultas profesionales ahí pueden hablar de esto y seguir conversando y seguir teniendo contactos, porque hablar de esto sin duda alguna que nos hace bien a todos. Jaime, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los amigos chilenos y extranjeros de todo el mundo. A la vuelta, Palabras con Historia. Don Héctor, feliz mes estar aquí en el estudio de Conectados. Sí, está en una red.